ahora cuéntame tú cómo lo viviste. Dices que te tomó totalmente por sorpresa. Estabas remando hacia dónde y llévame paso a paso. ¿Cómo viviste esos 3 segundos? Y después hablamos del resto. Y el clima hasta ese momento había estado muy bueno, pero justo se había puesto a llover, habían aparecido pequeñas olas. Mi papá empezó a grabar ahí para captar el momento y cómo estaban de agitadas las aguas. Porque bueno, nosotros desde siempre que hacemos estas excursiones hemos registrado estos momentos. Eso está en el canal de YouTube de mi papá, las excursiones que hacíamos desde que vivíamos en Amazonas hasta ahora acá en la Patagonia y algunos viajes. Total que la ballena salió por detrás de mí y yo alcancé a ver como colores azul oscuro y blanco que pasaban muy cerca de mi cara justo un segundo antes de que me atrapara, ¿no? Como no sé si terminó de cerrar la boca realmente, pero sí hace un movimiento como de torsión, como para la ballena quedar boca arriba. Y esto es lo que finalmente me captura. Yo alcancé a sentir incluso su piel en mi cara, una textura babosa, y mientras pasaba todo esto a una velocidad muy rápida, cerré los ojos porque pensé que iba a chocar con algo, pero no fue esa sensación, sino más bien como cuando uno está en la playa y te agarra una ola muy fuerte y te hace girar debajo del agua. Fue como un poco eso, como estar dentro de un remolino. Y a pesar de que tenía los ojos cerrados, ya había entendido que estaba dentro de la boca de algo y sentí que iba a morir probablemente. También, bueno, pensé muchas cosas, ¿no? Dentro de los pensamientos ilógicos que llega a tener uno en un momento de tensión. Estaba la idea de Pinocho y cómo sobrevive incluso dentro de la ballena y si es que podía yo llegar a salir de esa. Pero en general no me dio realmente tiempo de temer por mi vida, sino como asumir que había terminado. Pero luego empecé a sentir que el chaleco salvavidas me echaba hacia afuera, hacia la superficie, y fueron 2 segundos ascendiendo hasta que salí y tomé aire. Entonces fueron unos 3 segundos, poquito más, debajo del agua. Luego salió el bote como un segundo después. Eso nos dice que estábamos a una profundidad considerable. Y luego se ve que la ballena asoma el lomo, eso yo no lo vi en persona. Es como lo más impresionante. Claro, porque te despidió unos cuantos metros, ¿no? De donde no diría te tragó, pero te intentó masticar, en fin, no sé cómo decirlo. Pero cuando abrió la boca, ¿tú sentiste que te asfixiaba? ¿Sentiste que, digamos, cuando intentó tal vez la ballena cerrar la boca, te presionó? ¿Te sentiste apretado? Un poco sí, porque, bueno, uno va en posición como sentado cuando está remando en el packraft y yo quedé como acostado. Entonces, quizás sí hubo algo de presión y sin embargo, como su boca también estaba llena de agua, no sentí como ningún golpe o impacto como que me lastimara, sino que fue como bastante suave. De hecho, a veces las ballenas capturan también a focas o leones marinos cuando están alimentándose y por lo general los liberan sin ningún rasguño. Adrián, y cuando ya te despides, ¿no? Sales como despedido, ¿queda cerca de la balsa o, digamos, esto te permite estar atado a la balsa? Porque tú quedas muy cerca de la balsa. ¿Cómo es esto? ¿Estás atado de alguna manera a la balsa, al pack rack? No, no se aconseja estar atado porque hay riesgo por, eh, al enredarse las cuerdas, puede ser más peligroso escapar, pero afortunadamente salió bastante cerca de mí. Lo que sí teníamos amarrado, que algunas personas lo desaconsejan, pero a algunas personas les funciona, es el remo a la balsa. Y sin embargo, en esta ocasión, el remo se perdió porque se rompió ese amarre que tenía.
Entonces perdí el remo y por eso no pudimos continuar. Ah, esa es una parte importante de la historia. Bueno, antes de que me lleves a esa parte, ya cuando logras, ¿no?, nadar hasta donde está el pack raft de tu padre, cuando sales despedido, ¿te das cuenta en ese momento de qué fue lo que sucedió? ¿Que una ballena intentó tragarte? O sea, en ese momento, ¿te diste cuenta o ya lo habías intuido cuando estabas dentro de su boca? Yo suponía que podría haber sido una ballena al momento de salir, porque claro, al principio no podía terminar de entender nada de lo que pasaba, pero claro, cuando salgo del agua pensé que era una ballena. Y mi preocupación era que pudiese empezar a saltar o que hiciera lo mismo que me hizo a mí, o quizás solamente chocar por error a mi papá, y si él se caía, iba a ser muy difícil que entre los dos nos ayudáramos a salir de ahí. Afortunadamente fui solo yo y él es el que tiene más experiencia, ¿no? Tu papá obviamente no se da cuenta de lo que pasa, porque cuando giró no te vio y después te vio, bueno, flotando, ¿no? Agarrado de la balsa o intentando agarrar la balsa. ¿Qué pensó? ¿Qué pasó por la cabeza de tu papá? O sea, él esperó hasta que tú te acercaras y le contaras qué fue lo que pasó, o cómo se comunicaron ese momento tan particular que habías vivido y tan terrorífico. Bueno, él fue el que se acercó a mí como para que yo me aferrara a su bote y poder alejarnos de esa zona. No sé si él como que internalizó al momento qué era lo que estaba pasando, pero lo que yo le decía cuando salí del agua era: cuidado, va a pasar por debajo de ti, hay algo que está pasando debajo de ti, cuidado, te vas a caer. Y él todo lo que me respondía era: tranquilo, no, tranquilo, ya voy para allá, solo agárrate del bote. Y, y claro, esas palabras me calmaron un poco y ayudaron a que ya cuando me estaba llevando, yo no hubiese malgastado energías gritando o tratando de escapar, sino solo mantener mi calor corporal, que también es importante porque esas aguas están bajo cero en el estrecho de Magallanes. Eso te iba a preguntar, Entonces, ¿qué temperatura tenían? sí, bueno, ese día en un principio había buen clima, pero luego se empezó a nublar un poco. Yo calculo que la temperatura ambiente sería alrededor de 5 grados. Ujú. Helado, eso está muy frío. Pero bueno, yo creo que hasta ese momento, Adrián, tu padre no sabía exactamente lo que había sucedido, ¿correcto? O sea, te pregunto, él pensaba tal vez que una ola te había tirado al agua, que te habías caído del packraft. Claro, en los primeros 3 segundos no entendía mucho qué estaba pasando. Su cara era como de confusión y de miedo al ver que yo no estaba ahí. Pero en el momento en que yo salgo, también se alcanza a ver un poco la papada de la ballena mientras se está hundiendo en el agua. Y claro, ahí él entendió más o menos que había sido un animal y que era enorme lo que me había hecho caer. De hecho, en el video se alcanza a ver a lo lejos como algunas otras ballenas pasan. Quizás había un grupo de 4 aproximadamente. Y si bien yo no los alcancé a ver directamente, sí escuchaba y como que sentía la presencia de varias cosas que estaban cerca de ahí, que posiblemente eran grandes, como que el agua alcanzaba a sentirse eso. Oh, impresionante, impresionante. Ahora, ¿cómo mantuviste la calma? Es impresionante la calma que te transmitió tu padre. Obviamente tu padre no vio ese momento. Yo creo que eso explica por qué estaba tranquilo, ¿no? Tratando de darte tranquilidad. Pero tú estabas en el agua, tú habías vivido este momento que no entendías, estabas confundido, sentías que habían más ballenas. ¿Cómo superaste este miedo? Porque yo me imagino que estando ahí tú dices, bueno, en cualquier momento vuelve y me agarra. Estoy, ¿no? A su merced. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó?